Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos. Llegamos a la última etapa de nuestro ciclo Reconociendo la Misa. Eh, Vamos a comenzar haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Primero, bueno, recordar lo que nos dice la introducción general del misal romano sobre la acción eucarística como el centro de toda la vida cristiana, tanto para la iglesia como comunidad y para cada fiel en particular. En otra parte se habla de que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. O sea, de la Eucaristía sacamos toda la fuerza, para poder vivir esa vida cristiana. Después de unirnos a Cristo, podemos asemejarnos a Él y de esa forma hacer que nuestra vida sea consecuente con la de nuestro Maestro. Y al mismo tiempo volvemos a la misa como cumbre, poniendo en sus manos la alabanza, dando gracias por todo lo que hemos vivido. Y muy importante también nunca recordar, siempre recordar que en la Eucaristía, como en todo sacramento, está la acción del Señor, la acción de Cristo, y está la acción del pueblo de Dios. Eh, Entonces juntos nos unimos para celebrar esta Eucaristía. Eh, Dentro de la Eucaristía existen cuatro fases que son las que han dado origen a cada uno de los cuatro encuentros que hemos tenido. En el primer encuentro hablamos los ritos iniciales. Los ritos iniciales básicamente tienen como objetivo construir comunión, encontrarnos como comunidad, ¿no? La Eucaristía no es un acto individual, es un acto de una comunidad que celebra. Y como comunidad, disponernos adecuadamente a los dos momentos centrales de la celebración, que son la palabra de Dios y la Eucaristía, el momento en que el Señor se hace presente en forma real en su cuerpo y en su sangre. Eh, entonces, como preparación para eso, nuestros ritos iniciales partimos normalmente se parte con la procesión de entrada, canto de entrada, ese canto ya nos da esa dimensión comunitaria y ese prepararnos a través de la oración, dicen que el que canta ora dos veces, ¿no es cierto? Después responde el sacerdote con el saludo que responde a la asamblea. Comenzamos reconociéndonos como pecadores, como indignos, pero sabiendo que el Señor, a pesar de que somos pecadores, nos ama, nos acepta y quiere que participemos en la Eucaristía. En la misa de domingo y de fiesta, eh, después del acto penitencial, alabamos al Señor con el himno de gloria y termina esta parte con lo que se llama la oración colecta, oración en cual el sacerdote, representándonos a todos nosotros, pone en manos del Señor, en manos del Padre, las intenciones, aquello por lo cual queremos pedir en esta Eucaristía, aquello que nos mueva a estar juntos. En una segunda etapa tenemos la liturgia de la palabra, que como decía acá son los dos momentos centrales, ¿no? La liturgia de la palabra, algunos hablan de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra, Dios nos habla a través de su palabra, de la escritura, a través también de la interpretación que hace el sacerdote en la homilía. Y en este momento el Señor nos desvela, desvela, o podríamos decir revela los misterios de la redención y ofrece alimento espiritual. Ya solamente el solo escuchar la liturgia de la palabra es un alimento espiritual que nos da fuerza. De hecho, muchas comunidades que lamentablemente no cuentan con la posibilidad de poder celebrar la Eucaristía porque no hay suficientes sacerdotes, igual celebran la liturgia de la palabra y también sirve de alimento y de fuente para la vida. Dentro de la liturgia de la palabra tenemos las lecturas bíblicas. En los días de semana normalmente es una, en los días de domingo y en las festividades son dos. Eh, el Salmo responsorial y
la parte quizás central es la proclamación de Santo Evangelio, porque es la palabra misma del Señor, cuando Él estuvo entre nosotros. Después viene la homilía, en que el sacerdote, en algunos casos el diácono, hace una reflexión con el ánimo de ayudarnos a entender la palabra y también, sobre todo, ayudarnos a, a sacar conclusiones para nuestra vida. En la misa los domingos y las fiestas respondemos con el credo y finaliza la liturgia de la palabra con la oración universal en la cual ponemos en manos del Padre, la comunidad va poniendo toda su intención. Posteriormente, ya el momento incluso más central es la liturgia eucarística, la liturgia en la cual vivimos el memorial de la Pascua del Señor, ¿no? Memorial, lo hemos dicho otras veces, distinto que memoria. Memoria es algo que ocurrió y que recordamos. Memorial es algo que ocurrió y que vuelve a ocurrir. Ese es el gran misterio. ¿Ah? No recordamos un hecho, no solo recordamos, mejor dicho, pues sí, recordamos un hecho que ocurrió hace 2000 años, sino que además vuelve a ocurrir delante de nosotros. Y ese es el gran misterio. Y Cristo se hace presente entre nosotros en su cuerpo y su sangre. Esto es lo más grande que tenemos. Bueno, los componentes tradicionales parten con la presentación de la ofrenda, en que la comunidad presenta el pan y el vino, el sacerdote después lo presenta al Señor, hace una oración, después pone el prefacio, que es la preparación para el momento de la plegaria eucarística, y es donde finalmente se va a producir el gran milagro de que ese pan y ese vino que presentamos, pero por si acaso, voy a apagar los micrófonos. Después cuando quieran hablar van a tener que encenderlo, ¿sí? Para evitar ruido. Entonces, ese gran momento de la plegaria eucarística en la cual el pan y el vino ya no son más pan y vino, sino que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin duda algo que es algo que no podemos entender, ¿ah? Pero sí lo podemos vivir, ¿ah? Y yo creo que todos hemos experimentado cuando comulgamos de que no es sencillamente un alimento que recibimos, sino que es algo más, algo que trasciende, algo que cambia nuestra vida, algo que transforma nuestro corazón. Bueno, y después de la plegaria eucarística viene el rito de la comunión, que parte con el Padre Nuestro, tenemos el saludo de la paz, finalmente comulgamos, y pues, finalmente termina esta fase con la oración después de la comunión que hace el sacerdote. Bueno, esto que estoy haciendo no es más que un resumen de lo que vimos en las 3 sesiones anteriores. Eh, entonces, ¿en qué consiste esto de los ritos finales? Bueno, la verdad que es bastante breve, ¿ah? Después, ¿qué es lo que viene después de la oración post-comunión? Bueno, vienen los avisos si fuera necesario. Había un sacerdote amigo mío que decía que sin aviso no hay misa válida, pero bueno, era un chiste nomás. Pero sí, los avisos son importantes porque eh, son la forma de comunicarse, digamos, con la comunidad. De hecho, todavía hoy día, a pesar del boletín y todas las demás cosas, en las encuestas que hemos hecho, el principal medio en el cual los fieles se informan de la actividad de la parroquia a través de los avisos. Eh, y posteriormente viene el saludo y la bendición del sacerdote. Bendición que en ciertas solemnidades tiene fórmulas especiales le dan más solemnidad. Y finalmente, el diácono, si hubiera, o si no, el sacerdote, da el envío, ¿no? Cuando se dice, vayan en la paz y la alegría del Señor, eh, es, es un envío, es decir, bueno, vamos a hacer realidad eso que hemos vivido, ¿no? A, a que esa transformación que hemos recibido eh, en nuestros corazones al participar, primero al recibir la palabra del Señor y posteriormente y más profundamente al momento que nos unimos al cuerpo y a la sangre de Cristo, se haga realidad. Entonces, por eso que no nos quedamos ahí. Es como, recuerdo un poco la lectura de la transfiguración, ¿no es cierto? Cuando
estaban Pedro, Santiago, Juan en la presencia del Señor transfigurado. Y dice, qué bien estamos acá, pongamos tres carpas, pero el Señor le dice, no, ahora tenemos que ir a bajar a la realidad. Y ese momento y el contemplar esa grandeza del Señor es la que nos ayuda posteriormente a, a vivir plenamente y a enfrentar la vida que a veces tiene sus momentos que no son tan fáciles. Pero como hemos contemplado esa grandeza, esa gloria de Dios, los podemos enfrentar de mejor manera. Y finalmente, si ustedes se han fijado, después de la despedida, el sacerdote y él, los diáconos que estuvieron presentes, besan el altar. Recordemos que el altar también es presencia de Cristo. eh, y se inclinan y se retiran en procesión con el canto final. Bueno, esto es básicamente el contenido del rito de conclusión. Ahora, para complementar, estuve buscando algún contenido, encontré una intervención del Papa que habla sobre esto, que creo que también nos puede iluminar. Dice el Papa que los cristianos van a misa para participar en la pasión y resurrección del Señor y vivir más como cristianos. O sea, un poco recordando quizás el concepto que teníamos al principio de fuente y cumbre. O sea, entonces, al salir, bueno, salimos con toda la fuente de lo que hemos vivido. Dejamos la iglesia para ir en paz, a llevar la bendición de Dios a las actividades diarias. Tiene que notarse que estuvimos en misa. Yo creo que lo he dicho otras veces, cuando uno lee el texto como de juicio final y escucha las palabras del Señor, las preguntas del Señor, dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces uno podría pensar, ¿y dónde dice si fui a misa? ¿Ah? No, lo que pasa es que si voy a misa y me uno con el Señor, tiene que notarse en mi vida. O sea, una persona que va a misa, que la vive realmente, va a darle hambre al que tiene, va a darle comida al que tiene hambre, va a darle bebida al que tiene bebida, al que tiene sed, perdón. Eh, Cuando salga de misa, tengo que salir mejor que como entré, con más vida, con más fuerza, con más ganas de dar testimonio cristiano. Si no pasa eso, si yo me autoevalúo y no pasó nada en la misa, quiere decir que realmente eh, no la aproveché, no presté atención. A veces, tantas veces nos pasa que estamos con tantas preocupaciones. La realidad del mundo, las preocupaciones económicas, a veces de salud y otras cosas hacen que a veces no, nos, no nos concentremos realmente en la misa y no produzca el efecto. Por eso es importante hacer todo el proceso, por eso es tan importante los ritos iniciales. A veces hay gente que dice, no importa, la misa vale si llego para el Evangelio. Pero se perdió toda la parte inicial, que justamente es la que nos pone en predisposición, ¿no? La que nos ayuda a vivir plenamente lo que vamos a vivir después. Acá el problema no es de dónde vale o no vale, sino un problema jurídico, es un problema de cómo realmente puedo participar plenamente y sacar provecho a esta maravilla de poder escuchar la palabra de Dios y a esta maravilla de poder encontrarme con el Señor en la Eucaristía. De manera que dejar que Cristo actúe en nuestras obras, que sus pensamientos, sentimientos y acciones sean los nuestros. Si he comulgado con Él, si tengo al Señor en mi corazón, si tengo al Señor en mi mente, voy a lograr entonces que lo que yo actúe, lo que yo piense, lo que yo siento, sea como lo haría el Señor. Como decía el Padre Hurtado, eh, cómo lo haría Cristo en mi lugar, cómo pensaría Cristo en mi lugar, cómo sentiría Cristo en mi lugar, qué decisión tomaría Cristo en mi lugar. Y eso más que un voluntarismo, se logra justamente en esta unión con Cristo que podemos lograr en la celebración activa en la Sagrada Eucaristía. Los frutos que nos da la participación en la Eucaristía, la misa, esto está tomado de la introducción general al misal romano, la misa es la semilla que crece y madura en la vida diaria. La Eucaristía nos separa del pecado. Mientras más nos unimos a Cristo, más difícil es separarnos de Él. Y esto, el Papa ha sido insistente, es decir, a veces
obviamente uno tiene que llegar razonablemente a la misa, obviamente si estamos en pecado mortal, por ejemplo, confesarnos, en fin. Pero a veces también nos ponemos demasiado autoexigentes, ¿eh? Y hay gente que se priva a lo mejor eh, de participar en la Eucaristía o de comulgar. Y eso al final nos priva también de unirnos a Él y puede que nos lleve sencillamente a ser aún más pecadores. Es justamente la participación frecuente en la Eucaristía la que debería ayudarnos a liberarnos del pecado. También, como fruto, está el fruto comunitario. Al participar todos juntos, al juntos participar de este milagro que se está produciendo, bueno, naturalmente nos unimos. Eh, yo lo veo, por ejemplo, en otro plano, pero hace poco fuimos un grupo a la parroquia, a Tierra Santa, y muchas veces no nos conocíamos, y ahora nos vemos como si fuéramos los grandes amigos, porque al estar allá, bueno, participaba en mucha Eucaristía y además de estar en los lugares donde vivió el Señor, eso como que lo vimos aún mayor. O sea, el hecho de cuando estábamos celebrando la misa, digamos, decir, bueno, y aquí fue donde ocurrió esto, eh, realmente le da un sentido más grande. Y eso hace que se va generando este vínculo comunitario y trasciende al momento. Y nos compromete con los demás, especialmente con los más pobres, ¿no? O sea, nuevamente, al unirnos con el corazón del Señor, al sentir como Él, al pensar como Él, bueno, su opción claramente eran los más débiles, ¿no? Los más débiles, cuando hablamos de pobres, no necesariamente solo los pobres económicamente, también, por supuesto, y muy importantemente, pero también a lo mejor los que están solos, los que están enfermos, todos los que necesitan tanto. En definitiva, lo que nos llama el Señor es estar siempre atento a nuestro hermano y poder eh, ser, como lo era Él, misericordioso, ¿no? Atender a sus necesidades y darnos al máximo por ello. Y eso que no es tan evidente, naturalmente en la medida que estamos unidos con el corazón de Cristo, nos va a ser más fácil. Bueno, como, como una invitación, ¿no? a, a una reflexión, eh, yo creo que un poco preguntarnos, ¿no? ¿Por qué vamos a misa? Yo creo que la iglesia, los mandamientos de la iglesia son una ayuda eh, que nos orienta a acercarnos a las cosas importantes, pero a veces, quizás por un problema pedagógico, eh, para algunos se transforma en una lista, como una especie de checklist, ¿no? Entonces, en vez de sentir de que voy a misa porque quiero encontrarme por el Señor y porque necesito encontrarme con Él, digo, estoy cumpliendo un checklist y cumplo, entonces, lo mínimo necesario, ¿vale? Desde dónde vale, qué sé yo. Entonces, me privo, si bien estoy cumpliendo con el checklist, me privo de obtener todo el fruto, ¿no? Eh, el ideal, como digo, el mandamiento me dice, la iglesia me está recomendando que vaya a misa frecuentemente, a lo menos una vez a la semana, ojalá más frecuente. Pero el ideal es que yo siente, me prepare y tenga conciencia de que necesito ir a misa. No lo estoy haciendo solo por una obligación, sino que porque lo necesito. Sentimos que la misa nos hace mejores personas. ¿Qué pasa? Cuando salgo de la misa, ¿hay un cambio en mí? Tomamos conciencia que la misa es la semilla, pero que debe germinar en nuestra vida, que tenemos que dejar que germine. Y eso implica también la oración, la cercanía con la palabra. Claro, es ideal, por ejemplo, poder ir a misa todos los días, pero si uno no puede ir a misa todos los días, a lo menos leer la lectura del día, darse un espacio de reflexión, mantenerse unido, eh, saber un poco cuál es el tiempo litúrgico, quiénes son los santos, ¿no? Todas esas cosas me van ayudando a que esa semilla vaya creciendo y crezca en tierra fértil, ¿no? Y no caiga afuera del camino o en la zarza, ¿no?
o se la coman los padres. Bueno, la verdad que no es mucho más lo que, no sé, a lo mejor si el padre o Samuel quisieran complementar algo, pero como creíamos que estuviera más corto, también empezamos con una buena oportunidad para dejar ahora un espacio para preguntas, no solamente sobre ritos finales, sino que cualquier pregunta o cualquier duda que haya quedado en general sobre la misa, como para con esta sesión dar el cierre un poco de lo que estamos haciendo. Yo, Javier, quería decir algo ahí como sumar a lo que tú dices de los ritos. Es verdad lo que dices, Javier, que muchas veces nos preguntan cuándo va la misa, desde cuándo va la misa. La gente piensa que si llega a las lecturas, si llega a la prédica, así como que dura un minuto, ¿no? La misa vale por sí entera. Y también hay gente que se va antes de la bendición final, que comulgaron y se fueron, ¿no? Entonces uno se pregunta, yo cuando lo veo de arriba, me imagino los diáconos nos puede pasar lo mismo, los ministros de comunión cuando estamos ahí, eh, bueno, ¿cuánto tiempo le quiero regalar al Señor? Yo me recuerdo una vez el Papa Juan Pablo II, estaban predicando el retiro de Semana Santa y el padre René Cantalamessa estaba predicando y predica largo, son 45 minutos, una hora puede hablar. Y unos obispos empezaron a mirar la hora, ¿no? Entonces él le dijo, bueno, cuando habla Dios, no se mira el reloj, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a regalarle al Señor? De repente habrá una misa más larga, uno si está en vacaciones, de repente puede ser una misa más larga, el cerro te predica un poco más, ¿no es cierto? Si uno va a una capilla de campo, a lo mejor como me tocaba a mí, uno obviamente predica un poquito más largo, ¿no? Entonces también ahí decir cuánto le quiero regalar al Señor. Lo segundo que iba a decir un poco cuando Javier lo decía, si ustedes se preguntan ahora en el mes de María, por ejemplo, nosotros lo estamos como metiendo, ¿no es cierto?, antes de la bendición final. Si uno le pregunta a un liturgo, él va a decir que es una aberración litúrgica, o sea, que no debiéramos ponerlo ahí porque la misa debe ser un todo, ¿no es cierto?, y no meterlo entre medio de la misa, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, uno tiene que pensar, decir, bueno, ¿en qué minuto lo pongo?, ¿no es cierto? Si doy la bendición final y una persona se va, no le va a decir, oiga, falta el mes de María, falta el mes de María. Entonces uno dice, bueno, ahí también hay que tener en la liturgia la flexibilidad, de repente, de algunas cosas, de poder, ¿no es cierto?, adaptarlo, ¿no? Javier decía justamente, ahí van los avisos, va el beso del altar, ¿no es cierto?, la bendición final, también el mes de María, ¿no? Y por último, lo tercero que quería decir, hoy día el Evangelio, a mí me hace mucho sentido, ¿no es cierto?, que Jesús lloró en el frente a Jerusalén, eh, como Javier lo nombraba, nosotros lo que hemos estado en Tierra Santa, hay una capillita, nosotros yo lo decía hoy día en la misa, que se llama Dominus Flevit, que es justamente donde Jesús miró Jerusalén y lloró. Pero ¿por qué lloró? No tendría que preguntarse por qué lloró el Señor Jesús, no porque estuviera lejos, no porque, sino que al final del Evangelio, yo los invito a que lo puedan leer, dice, porque no reconociste la visita de Dios, ¿no? Y justamente yo lo decía en la misa hoy día, nosotros podemos venir a misa, podemos leer la palabra de Dios, pero si no reconocemos esa visita de Dios, como decía Javier, o sea, Jesús pasó haciendo el bien y no tocó mi corazón. Entonces, qué importante es la preparación previa también, ¿ah? De decir, voy a encontrarme con el Señor, voy a estar atento con la palabra. Yo no lo decía hoy día en la misa, pero se lo digo a mucha gente. Ahora tenemos avances tan grandes. El celular llega el Evangelio, podemos leer comentarios, podemos escuchar comentarios también. Entonces, llegar a la misa sin preparación, bueno, puede ser alguna vez que nos pase, pero ojalá siempre lleguemos como dispuestos a escuchar al Señor, qué me quiere decir hoy día el Señor con la palabra, voy a comulgar, voy a reunirme con la comunidad, tiene que ser como un evento. Yo me imagino, yo veo mi hermana, ayer, no, hoy día era la fiesta de graduación o la semana pasada, no me acuerdo si, no sé si estoy bien, pero era un evento y se estaban todos preparando en la casa y toda la cosa, se compró el vestido, la cosa que allá. Y uno dice, ¿y para venir a misa no es el evento más grande? ¿No es cierto? Entonces, ahí como que uno tiene que poner, ¿no es cierto? Como, ¿qué cosa? Donde está tu corazón es tu tesoro. Entonces, el Señor Jesús hoy día lloró porque vino a visitar a su pueblo y no lo acogieron, no lo reconocieron, así que no nos pasa a nosotros, no nos pasa a nosotros en cada Eucaristía. Eso, eran como comentarios así de los ritos. No sé si hay alguna pregunta. La Verónica. Tienes Tienes que que, conectar el micrófono.
Hola, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Bien, sí, Verónica, yo la otra Verónica, no sé si alguien más, pero Sí, sí, Verónica sí. Román. Habla Verónica. Habla, Verónica. Sí, lo que pasa es que le estaba comentando a Mauri que mi profesora de religión en el colegio decía que la misa partía el domingo cuando uno se levantaba. Cuando abría los ojos el domingo, ahí partía la misa, porque uno se levantaba pensando en que ese día era el día del Señor, en que uno se preparaba para ir a ver al Señor y por lo tanto uno disponía el día, disponía el corazón, disponía todo, toda la preparación para ir a misa. Desde que uno se duchaba, se vestía, todo, 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 porque en el fondo uno se estaba preparando para ir al encuentro del Señor. Por lo tanto, la misa partía desde que uno abría los ojos. sí, tal cual. Yo creo que si todos hiciéramos eso, qué distintas serían las celebraciones. De repente, yo creo que Javier y Samuel, ¿no es cierto? Y alguna vez si les ha tocado estar arriba del altar y mirar hacia la asamblea, hay gente que está muy distraída. Por ejemplo, muchas veces, hoy día mismo, Samuel puede corroborarlo, ¿no es cierto? Hay una mamá con una niñita aquí al lado izquierdo, que está bien, los niños dejen que los niños vengan a mí, vengan a la misa, pero uno dice, ¿cómo celebró la misa esa señora? ¿Ah? Yo no estoy diciendo que no vengan los niños, sino que estoy diciendo que a lo mejor la disposición que tengo, cómo lo hago con este niño para que también aprenda, porque si lo dejo que corra y corra por todos lados, tampoco le estoy enseñando a participar en la misa. Entonces, qué importante lo que dice la Vera, ¿no es cierto?, de prepararnos antes de llegar a la misa, desde el que nos levantamos, a lo mejor del día anterior, ¿eh? Poder justamente decir, bueno, yo mañana tengo la misa, así que me voy a disponer. A lo mejor, a mí no me tocó tanto, ¿ah? Pero a lo mejor algunos que están aquí, la tenida dominical, ¿no es cierto?, de que había que prepararse, disponerse, la mejor ropa. ¿Cuánto lo hemos perdido eso? Ahora en el verano vamos a empezar a ver gente con short, con poleras no sé qué, con olor a Hawaiian Tropic, ¿no es cierto?, que salieron de la piscina y vienen a la misa y uno dice, yo no sé si se ocupa ese aceite ya, yo no tengo idea de esas cosas, pero por eso la nombro porque era la que tenía como en la memoria. El aceite de coco, no sé lo que se echan ahora, pero... Ahora está como... Verónica, ¿Se escucha ahora o no? Sí. sí, Ya, qué vergüenza mi ignorancia, y no sé si lo explicaron. Lo primero es cuando usted levanta la hostia consagrada y la ¿ya? parte por la mitad. ¿Sí? ¿Qué significado tiene eso? ¿Tiene algún A ver, significado especial? sí, por supuesto, por supuesto. A ver, dos cosas. Primero, nosotros, Javier decía que cuando puso al principio, nosotros venimos a la misa a hacer el memorial de la muerte y resurrección del Señor, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el partir la hostia es la muerte, o sea, es como que el Señor se parte, se entrega, se muere, podemos decir, ¿no? Y también, acuérdense que justo antes de eso está el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que aquí cuando uno muestra ya partido, ¿no? Porque en la antigua alianza sacrificaban un animal, un cordero. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, ¿no es cierto? Tuvieron que sacrificar un cordero en cada casa, marcar el dintel, ¿no es cierto?, de la puerta con sangre para que el ángel vengador ¿no es cierto?, no matara al primogénito. Y eso fue, ¿no es cierto?, esa alianza, esa promesa de que iban a quedar libres, es la que el Señor Jesús está celebrando en la última cena. Entonces, por eso dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que será entregada por ustedes. Entonces, el partir es justamente que Jesús se entrega, se da. Y también, o sea, me atrevo a decir que tiene una cosa también eh, práctica, que el Señor se parte y se entrega a cada uno de nosotros. Ya, gracias. Y lo otro, el otro día estaba yo en una reunión de la Lección Divina ¿Mm? y salió este tema porque nosotros cuando rezamos el credo, ¿Mm? hay una parte que dice, y Jesús descendió a los infiernos. ¿Mm? Entonces, yo tengo mi propia interpretación y se las di, digamos, pero no sé si está correcta. Yo digo, el Ya. Señor cuando muere baja a los infiernos porque
Cuando él muere, yo entiendo que se nos abren las puertas del cielo ahí. ¿Y qué pasaba con toda la gente que moría antes? Pero por otro lado, otra persona decía, no, pero es que el que va al infierno no sale de ahí. ¿Por qué el Señor baja, desciende a los infiernos? A ver, lo que pasa es que es un problema de traducción. ¿Ah? Si uno ve, ¿no es cierto?, el credo original no es infierno. Nosotros le ponemos infierno porque lo asemejamos con el lugar de los muertos. Antes de Cristo no había infierno, porque no Ya. había condenación. Entonces había un lugar de los muertos, y si alguna vez ustedes van a Roma, vayan a la Capilla Sixtina, y el cuadro que está al fondo, no en el techo, sino que en el fondo, cuando uno entra al fondo allá, hay una escena muy bonita que el Señor está tomando de la mano a Adán, y lo está sacando del lugar de los muertos porque Adán, ¿dónde estaba? Sí, entonces justamente hay un lugar de los muertos. No deberíamos decir al infierno. Al infierno nosotros lo tenemos en categoría así, lo tenemos con la concepción de que está el demonio, con el tridente, con los cachos, ¿no es cierto?, el fuego, la Alma imagen que tenemos. Ujú. Pero ahí están, el infierno que conocemos ahora es el lugar de la condenación. Si se han fijado los textos, el domingo pasado, ¿no es cierto?, que no, sáquelo por fuera y échenlo donde hay el rechinar de dientes y el fuego, ¿no es cierto?, inextinguible. Entonces, esa es la imagen que se tienen. ¿Por qué? Cuando vayan a Jerusalén, ¿no es cierto?, en Jerusalén había una parte donde echaban la basura, que se llama la Hiena. Entonces, que es un valle que está al lado de Jerusalén. Entonces ahí, como en un basural, había fuego y había gente que caminaba entre medio, parecían así como gente muerta, como zombie, como fantasma. Entonces esa es la imagen que se toma bíblicamente. Vamos a ir a habitar al fuego que no se apaga, donde hay mal olor, donde hay como repugnancia. Entonces esa es la imagen que se toma para el infierno, que es la imagen que hemos recibido todos de niños. Pero en el credo no es ese lugar, no es el lugar, no es el infierno, sino que es el lugar de los muertos. Ya. Padre, ¿y no tiene que ver un poco con el tema de que estuvo 40 días tentado por cuando fue al desierto y estuvo tentado por el diablo? No, pero por el credo, ¿Sí? no, porque si usted fija en el credo dice resucitó y bajó al infierno, ¿no es cierto? Fue al infierno, ¿no es cierto? Y al tercer día resucitó y subió a los cielos. Esa es la pregunta que hace la Vero, que si es el infierno que conocemos nosotros, ahora que justamente está ese texto de que está el rico Epulón, ¿no es cierto?, y el pobre Lázaro, y uno se va al infierno, otro al cielo, y dicen, uno no puede pasar de aquí para allá. ¿Se fija? Entonces, eso es bien importante, un poco, los 40 días en el desierto, que es la cuaresma, es de preparación para su ministerio público, para comenzar el ministerio público, la predicación y los milagros. No hay vínculo con el infierno. Ya, gracias. Luinda está viendo palabra. Está con la mano arriba hace rato. Una respuesta a una de las preguntas que planteaste al final, y es la siguiente: si acaso es algo distinto de la misa. Honestamente, yo diría que es algo distinto, pero en la fe, no es que sienta nada especial. Lo que sí siento es que mi vida crece con la Eucaristía, pero en términos no es que me sienta inmediatamente distinta, ¿no es cierto? Por eso hago la aclaración, porque creo que no sé si será posible que efectivamente uno sienta distinto inmediatamente después de la misa. Quería hacer ese comentario. Sí, en el Pero, agregado. pero por ejemplo, La alegría de haber recibido al Señor, por supuesto. no, o a lo La mejor gracia. si el Evangelio iluminó algo en la vida, uno Es otra dice, cosa. esto no me he dado cuenta, voy a vivir de manera distinta. Por supuesto que eso, claro. Sí. Pero incluso Ojalá que eso, pasara siempre, a ver, no es que, no es que uno cambie radicalmente, pero por lo menos uno piensa las cosas. Por ejemplo, si yo saco la misa, me subo al auto y llego a una esquina y viene un peatón y toco la bocina y lo trato de. Digo, me pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digamos, ¿no? O sea, por lo menos me pregunto cosas que a lo mejor normalmente te con más naturalidad, ¿no? Yo hago el comentario por una cuestión pedagógica. Probablemente muchas personas sienten eso efectivamente, pero quizás no es la mayoría.
Entonces lo que yo insisto, digamos que hay una realidad objetiva. Estoy con Jesús, estuve con Jesús, recibí gracias divinas, digamos, fuerza divina, gracia, por haber estado en la misa con Jesús, ¿ya? Pero de sentir así inmediatamente, bueno, probablemente los varones sean más torpes en esa cosa, ¿no? No, Pero no, el sentido del cambio sí. ¿Mm? que ese es el punto, ese es el punto. Claro. Yo creo que viene también una evolución, o sea, si yo sigo siendo lo mismo que era antes, quiere decir que no, a lo mejor no voy a sentir, y a veces también, A eso me refiero. hay muchas veces, a todos nos ha pasado, que de repente comulgamos y tenemos momentos de encuentro con el Señor, qué sé yo, y otras veces comulgamos y no pasa lo mismo. De hecho, grandes santos han habido que han tenido muchos años, digamos, que eh, no han tenido eso. Entonces, no es solamente un tema sentimental, ¿no? La sequedad espiritual. Claro, ¿no? Mm. Pero yo creo que sí, bueno, también la sequedad espiritual en muchos casos puede ser una prueba, digamos, ¿no? Pero también, yo creo que también es una evaluación que uno va haciendo, o sea, cómo va mi vida, o sea, si realmente en la medida que me estoy acercando a la fe, mi comportamiento es consecuente con eso, ¿no? Más allá de lo sentimental. Una otra ¿Alguna pregunta. otra pregunta? Aunque sea de cualquier parte de la misa. Perdón. Entiendo que van a quedar se van a publicar los links para ver todos los distintos momentos, ¿no es cierto? Completos, Sí, ¿ya? Y sí. la segunda cosa es una sugerencia. El otro día el padre o Samuel hizo una referencia de que mucha gente en un encuentro de agentes pastorales había manifestado el interés de conocer más de la Eucaristía y que la respuesta no haya sido consecuente. Entonces, un poco como pienso yo que deberíamos pedir a las distintas pastorales que en su grupo insistieran en la conveniencia, digamos, de hacer el curso ex post, digámoslo así, después que para ahí van a estar las herramientas, pero Buen presionar un punto. poco. Si manifestaron interés en hacerlo y no se subieron, que se suban más tarde, pero que lo Buen hagan. punto. Sí, Yo, buen punto. ¿puedo decir algo? A ver, Vero. Yo era una de las interesadas, digamos, y yo debo reconocer que a mí, si bien no era una ignorante de la misa, digamos, que yo entendía bastante, pero esto de irle explicando la palabra Eucaristía, doble mesa relacionada, a mí me quedó muchísimo más claro cada parte de la misa y lo agradezco. Excelente. Esto hay que transmitirlo. Cuando hagan la lección, a lo mejor le puedes decir a las demás personas que va a estar todo el material dispuesto. Si lo Sí, quieren ver, ¿no es cierto? Ahí se puede. de todas De maneras. hecho, ahora cuando Javier terminemos, ¿no es cierto? Él va a enviar el link, ¿no es cierto? Cuando esté, y lo van a publicar en la página, como una síntesis, así. Sí, pero no esperen que esté justo terminado la reunión, porque se muere No, no, otra no, vez. no. Va a Sí, estar publicado mañana, alguna otra. sí. A lo mejor lo que pueden hacer, lo que dice don Luis, ustedes mismos convertirse en misioneros y enviarle este link. Mira, ve estos videos, qué interesante, a lo mejor alguno engancha. Sí, buena idea. Presionar un poquito más que invitar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Padre, qué importante es los cantos de las misas, porque de repente uno ve que son cantos nada que ver con los ritos. Entonces, no sé, yo he escuchado, por ejemplo, no sé, pues que deberían prepararse bien los del coro. Por ejemplo, yo encuentro maravilloso lo que usted pone, que a veces preferible que usted ponga el WhatsApp con las canciones, que cualquiera entre y cante como cualquier cosa. Entonces, yo encuentro que es tan importante las canciones de la misa para que sea perfecto, porque pucha, que a uno, por Dios, que le entra una linda canción y se puede se puede ir en el auto pensando en la canción, pensando en el Señor, porque para mí eso es muy importante.
Ahí toca un punto súper importante, porque no todos los cantos son para cualquier momento. ¿Ah? Hay cantos que son cantos de entrada, cantos que son declamación al Evangelio, cantos de ofertorio, cantos de comunión, cantos de salida. ¿Ah? Bueno, ¿para qué decir el santo y el Cordero de Dios? Pero ahí también es una formación importante en los coros de repente de que canten, de que canten lo que corresponda y también en los tiempos. Por ejemplo, ahora que vamos a empezar el Adviento, ya no se canta el Gloria, por ejemplo, no hay canto el Gloria, en tiempo de Cuaresma no hay Aleluya. ¿Ah? Entonces, es importante eso, de que hay cantos para cada momento y cantos para algunas misas también. ¿Ah? Por ejemplo, si uno está en un funeral, es distinto que están celebrando, no sé, Navidad. Entonces los cantos también tienen que ir como ayudan. No son lo principal en la misa, ¿eh? Muchas veces hay gente que se queda con lo bonito de la misa. ¿Ah? Lo mismo nos pasa a nosotros los curas con la homilía, que la gente viene por la homilía, la cosa que allá, y da lo mismo el evangelio que haya escuchado, pero se lleva, estuvo bonito porque me gustó lo que dijo. Entonces ahí también hay un peligro, podríamos decir, de quedarse solo con lo accesorio. No quiere decir, a ver, un poco si ustedes ven el misal, yo creo que lo dijimos cuando tuvimos la liturgia de la palabra con Samuel, la homilía, a nosotros los sacerdotes se nos pide, o sea, y casi se nos obliga, solo los domingos. Entonces uno podría celebrar toda la semana sin homilía y sin oración universal. Entonces la misa sería cortita y de hecho el misal también está preparado para que uno celebre sin canto. Entonces, porque la misa tiene un valor más importante que el canto, más importante que la homilía, hasta la palabra de Dios. Todo lo resto nos ayuda y por eso tratamos aquí en la parroquia con los diáconos, cuando ellos predican, Javier para la misa de la familia, Samuel para la misa de los difuntos, de repente cuando yo estoy medio agobiado, ¿no es cierto?, le pido a Javier y a Samuel que prediquen ellos también. Justamente tratamos de iluminar un poco con yo muchas veces digo un pequeño pensamiento, una cosa cortita, para llevarnos algo más aterrizado, podemos decir. Pero si les toca alguna vez una misa en que no hay ¿cómo se llama? Homilía, no es que se equivocó, no es que, ¿ah? Sino que muchas veces don Luis puede decir en la misa de la mañana a las 8:10, no hay homilía nomás. Yo, por ejemplo, ahora en el mes de María, como la gente que viene a la misa a las 8:10 parte disparada, si uno alarga 5 o 10 minutos más, la gente se va. Entonces, como están las oraciones del mes de María, yo digo, bueno, privilegiemos lo propio de la misa y no la palabra de uno. ¿Ah? Y lo mismo pasa con los cantos. También hay misas que la gente no canta, ¿no es cierto? Don Luis, en la mañana pasa que no. Padre, pero esas tres Está reflexiones, mudo, Don Luis. padre, Ahí. Cuando esas tres reflexiones. cuando usted no está, padre, cantamos la Ave María al final. Cuando usted está, usted canta un canto mariano al final, así que por eso no se canta hemos rezado la Ave María antes. Bien. Padre, pero usted las tres reflexiones que hace, esas meditaciones en el Evangelio es maravilloso porque uno se queda, yo en la noche en realidad vuelvo a rezar vuelvo a rezar rezo los salmos, leo el Evangelio, ¿no? Entonces ahí uno se va quedando con lo que usted va diciendo y ahí uno va reflexionando, si no la misa es ir a, no sé, cualquier cosa. De hecho, la palabra homilía, creo que lo dijo Javier o Samuel en su minuto, nosotros cuando vimos la liturgia de la palabra, es un diálogo, o sea, es como un diálogo familiar. La definición es como diálogo familiar. Entonces, claro, alguna vez, nosotros si uno está en una misa más chiquitita, en un grupo, en un retiro, por ejemplo, uno podía compartirla. Yo cuando celebro misa con otro sacerdote, por ejemplo, en mi comunidad sacerdotal, dejamos un rato de silencio y si alguno quiere compartir algo se puede hacer. ¿Fija? Pero imagínense si yo lo hiciera aquí con, no sé, con 600 personas. No, o sea, primero la gente se iría porque serían 600 comentarios, entonces sería un poco largo. Y a lo mejor tendríamos que tener un micrófono por allá, el otro por acá. Entonces por eso no lo hace. Estupendo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario?
Muchas gracias. Bueno, veremos si esto sirve para crecer en el amor a la Eucaristía. Ojalá que después de esto podamos celebrar mejor, ¿no es cierto? También corregir lo que hacemos mal. Entonces ahí podamos celebrar todos mejor. Y para que te haga la oración final, pero yo hice la inicial. A lo mejor Samuel ahí que está como apagadito, ¿Está Samuel? ¿o no? ¿Sí? ¿Samuel? ¿Está por ahí o no? Hay un Samuel aquí. Parece que no está. Parece que no está. Dejó el teléfono ahí puesto y se fue. Eso nos pasaba Quizás mucho está. en las catequesis de prebautismal, que teníamos, ¿te acuerdas, Javier? Teníamos como 100 y tantas personas, 100 personas y no estaban. Bueno, pidámosle al Señor entonces que nos regale su bendición, ¿ah? Y pongamos todo esto en las manos del Señor, ¿no es cierto? Que siempre podamos celebrar mejor para conocer más al Señor, amarlo más y seguirlo con más radicalidad. Así que lo hacemos juntos como hijos de Dios que somos, lo hacemos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que Padre estás en nuestro el que Padre cielo, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santificado nombre, sea tu nombre. venga a venga a nosotros nosotros tu tu reino, reino, hágase Hágase tu tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en como el en el cielo. 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 Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan día, de cada día. perdona Perdónanos nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también 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 nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. que nos ofende. No nos dejes No No nos nos caer en la dejes dejes caer caer en la en tentación 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 y y líbranos del líbranos de líbranos todo mal. del mal. mal. Amén. Y también nosotros nos ponemos en las manos de la Virgen María. Ella, el Papa Juan Pablo II la definió como la mujer eucarística, ¿eh? Fue el primer sagrario, podemos decir, que tuvo a Jesús, ¿no es cierto?, en su vientre, así que pidámosle a ella que nos ayude a celebrar cada día mejor la Eucaristía, el centro de nuestra fe. Dios te salve María, Dios te salve llena María, eres de llena Llena eres gracia, de de gracia, gracia, el Señor es el el Señor Señor es es contigo, contigo. contigo. bendita tú Bendita Bendita eres tú eres entre eres todas las entre todas mujeres, las todas las mujeres, y mujeres y y bendito bendito es es el el bendito fruto fruto de tu es el fruto de vientre, de tu tu Jesús. vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa 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 María, 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 Madre Madre de Madre Dios, de de Dios, Dios, ruega ruega por por ruega nosotros por nosotros pecadores, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la ahora y y en en la la hora de hora de hora nuestra nuestra de muerte. nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y le pedimos al Señor que nos regale a cada uno de nosotros su bendición, que los proteja siempre y por la intercesión de la Virgen María y San José, los bendiga también a ustedes y sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Bien, Padre. gracias Samuel, gracias Javier, ¿no es cierto?